Bienvenidos a José Obdulio, un programa de Cable Noticias, el primer canal de noticias y de opinión de Colombia, primero en el tiempo y primero en amplitud de audiencia. Hoy tengo un invitado muy especial, es un compañero del Centro de Pensamiento Primero Colombia, Fernando Alameda. Buenas noches, doctor José Obdulio, ¿cómo está usted? Muy bien, Fernando, mucho tema. Sí, bastante. Le voy a proponer el primero. La palabra para decir contento cuando es superlativo, un superlativo real, exultante. Exultante. Con el libro de Libardo Botero, su compañero de todos los días, Libardo Botero. Sí. Libardo Botero, campusano, es hasta medio paisano mío, porque él es de la Unión Antioquia, yo soy de la Ceja Antioquia. Compartimos ahí incluso asuntos familiares de vieja data. Libardo Botero fue un hombre muy importante en Antioquia, muy conocido. Dijéramos, era el intelectual de la izquierda colombiana en Antioquia. Y fundador en la década del 70 del movimiento obrero independiente revolucionario MOIR. Entonces resulta que Libardo coincide en el tiempo en la Universidad de Antioquia, universidad pública, con Álvaro Uribe Vélez, incluso con otros dirigentes de realce, amigos nuestros incluso. Amílcar Acosta, lo recuerdo, por ejemplo. Claro, claro. También del MOIR. Recuerdo a Fabio Valencia Cosio, del Partido Conservador. Bueno, una cantera interesante de la Universidad de Antioquia. Yo estaba por en esa época en la Universidad Pontificia Bolivariana. También hubo una cantera de dirigentes nacionales y locales muy importante. Pues bien, Libardo Botero coincide con el presidente Uribe como estudiantes, con los dos jóvenes estudiantes. Son contradictores, pero son amigos. Contradictores, dijéramos, sector de la izquierda más radical, el MOIR en ese momento, pero nunca violenta. Y sector del liberalismo, entre otras cosas, oficialista. Y entonces Libardo, en esos ciclos de la política, termina reencontrándose con Uribe, ya no como contradictor, sino como amigo, como aliado. ¿Por qué? Uribe, como senador, nunca quiso entrar a la comisión primera. Los temas de él no eran el constitucionalismo, aunque es un gran constitucionalista. A él le interesaba ante todo la política social. Y la política social con un nombre también, la política laboral. Crear condiciones para que el colombiano, trabajador, tuviese las posibilidades de desarrollo, de ingreso, libertades sindicales, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento se hace una confluencia de dos espíritus que en mi opinión son tal vez de los que más conocen la política laboral, éramos no solamente el sindicalismo, sino la legislación laboral. Entonces, te dije que queríamos hablar de Libardo Botero porque ya entregó el libro. A ustedes lo están viendo ahí. Se llama El Gran Fraude. Y se pregunta, ¿violencia antisindical en Colombia? Dice, historia de la conspiración contra el TLC. Ya lo oyó Fernando. Sí, algo, sí, no, es bastante denso, pero ya tengo el gusto de haber masticado bastante de las páginas. Bueno, y digámosle a los televidentes más o menos cuál es, como dijéramos, el entorno en el que se mueve este debate. Bueno, el entorno se mueve fundamentalmente en una arremetida despiadada, se puede decir, de un sector del sindicalismo y de la izquierda, para impedir que se corrobore o ratifique el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y una de las razones que ellos aducen es que en este país, desde hace mucho tiempo, y en particular durante los 8 años del gobierno de Uribe, se aplicó una política de persecución y sarracina contra los líderes sindicales. ¿Sarracina es como exterminio o qué? Un exterminio completo, pero físico. Yo no conocía la palabra, sarracina. Como arrasar. Sí, sí. Entonces, hay una idea se generó como una idea que se generalizó no solamente en la opinión pública colombiana, sino en el exterior.
lograron llevar esta idea de que aquí en Colombia se utilizaba la fuerza del Estado y la economía de los empresarios era para matar, asesinar a los líderes sindicales. Había un genocidio. Un genocidio, sí, exactamente. Ahora, Libardo, que es un hombre muy sistemático, muy juicioso, entonces toma el asunto desde su origen. ¿Dónde nace esa política de desprestigio y con ello de descalificación y desmoralización y deslegitimación del Estado colombiano? En una institución. A uno ya no sé, yo no sé qué hacer, Fernando, si uno habla claramente de las cosas, entonces uno es que está amenazando. Usted sabe que a mí me mantiene el ANCOL, claro. Y ahora ya creo es que él terminó la política uribiana y obduliana. ¿Ah, sí? Sí, es la última. Pero es un honor para usted, doctor José Obdulio. A mí hasta me honra, mientras no vaya acompañado de plomo. Sí. Pero entonces yo no voy a hablar aquí mal de la Escuela Nacional Sindical, de la cual fui fundador. Yo voy a hablar de la Escuela Nacional Sindical y de lo que ella hace y dice. Claro. Pues Libardo entonces toma a la Escuela Nacional Sindical como el huevito, el nido, más bien el nido que el huevito, donde nacen esas ideas. ¿Cuáles son las ideas? Que hay una política, como usted dice, sarracina, de asesinato sistemático, ordenado por el Estado colombiano y ordenado por los empresarios colombianos. Y los empresarios no les da nada, como si no estuvieran diciendo nada. Y uno les dice y eso, como que no. Dicen que es que entonces nosotros somos muy peleadores en el centro de pensamiento. Sí. No, es una acusación de homicidio, de asesinato, primero. Y en segundo lugar, crean todo un ambiente de persecución y ellos de victimización del sindicalismo. Y entonces, a su lado, se sienta siempre la CUT. La CUT, que es la Confederación Unitaria de Trabajadores, en donde entonces se afirma que ellos son la primera y gran víctima de esa política de exterminio. Primero, en todos los aspectos, siempre sacan a la política, por ejemplo, del vecino, de la izquierda Venezuela, en limpio. Y llegan a hacer afirmaciones como las siguientes, según lo demuestra nuestro amigo Libardo, citando nada menos que a Teodoro Pekov. En Venezuela, en cambio, dicen ellos, durante el año 2009, por ejemplo, no hubo un solo asesinato de sindicalistas. Por sí. Dios. No, absurdo. ¿Cómo Libardo nos demuestra entonces la política del presidente Chávez, una política de arrasamiento del sindicalismo, incluso con número exacto de asesinatos, y eso sí con nombres? 254 asesinatos ordenados de forma mafiosa por el régimen chavista y por sus conmilitones que se han tomado a la manera también mafiosa el sindicalismo de Venezuela. Entonces, primero que todo, nosotros somos disque unos absolutos genocidas. Los vecinos, unos santos varones. Y esa política, además, sirve para desacreditar a Colombia y pedir allí que se impida la votación del Tratado de Libre Comercio. Recuerdo que entonces en el centro de pensamiento, Libardo mismo, y yo creo que participaste en esa decisión, se constituyó un organismo sindical muy poderoso. Hablemos un poco de él. Bueno, es que cuando comenzó la discusión del Tratado de Libre Comercio en el Congreso americano, nosotros que tenemos una cierta influencia en un sector sindical de trabajadores del sector real, o sea, de empresas reales, no de trabajadores del Estado fundamentalmente, que son los que no les importa si hay TLC o no. Claro. Decidimos viajar a Estados Unidos y llevar la visión diferente sobre este tema sindical, una visión objetiva. Yo quería decir una cosa, doctor José Obdulio, sobre esto. Yo creo que le hace un mal terrible al movimiento sindical esa actitud de este sector. Ellos buscando un triunfo político que no es en ninguna forma un triunfo para la nación, que es lograr impedir el TLC,
pero golpean tremendamente al movimiento sindical con ese argumento de que es que ser sindicalista en Colombia es casi declararse cadáver, pues digámoslo en otra forma. Pero mientras ellos asustan a las bases sindicales porque les dicen ustedes no pueden ser sindicalistas porque aquí matan a los sindicalistas, ellos tienen una protección mejor que cualquier senador, los líderes sindicales de esas organizaciones. Hay una cosa que me impactó del libro, trae esta escena. Para efectos de el TLC y de la política del gobierno del presidente Uribe respecto al sindicalismo, represión, falta de libertades sindicales, falta de derechos de contratación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto dan unas cifras de sindicalistas de 830.000. O sea, dicen, en Colombia, como efecto de esa política de arrasamiento, solamente hay 830.000. Se crea una central sindical MTN, yo no recuerdo. El NT, sí, pequeña. Una pequeñita, sí. Y ella entonces va y reclama su derecho a irse a pasear por allá en Ginebra. Central, sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Y sabe lo que pasó? Claro. Entonces sacaron otras cifras. ¿Sabe cuántos? 1.500.000. 1.500.000, sí, no hay derecho. Es que como en el censo, aquí no hay un censo real de los trabajadores afiliados a sindicatos. Lo hace la Escuela Nacional Sindical. Lo hace cada sindicato, entonces no, porque además hay una teoría de que el Estado no puede revisar la real estado de y que si las piden es que los están amenazando. O que lo están investigando, que lo están persiguiendo. No, sí. Es definitivamente, yo no veo un nombre mejor seleccionado, más adecuado, más certero. El gran fraude, es el gran fraude sobre la política de arrasamiento del sindicalismo en Colombia. Al contrario, lo que hubo fue una gran política de libertades sindicales y de seguridad para sus dirigentes. Hagamos una pequeña pausa y continuamos con el Centro de Pensamiento Primero Colombia.